que vendría siendo la hipófisis. Recuerden entonces que la hipófisis recibe información del hipotálamo. El hipotálamo va a enviar unas hormonas liberadoras. Si leyeron el texto, casi todas esas hormonas tienen una R, y esa R es del inglés, de release, de liberar. Entonces, supongamos, no sé, la de la tiroides, vendría siendo TRH, hormona liberadora, ¿sí? Entonces vendría siendo, esa R es de release. El hipotálamo, entonces, envía la materia prima para que la hipófisis pueda producir las hormonas. Hay dos grandes regiones, la adenohipófisis y la neurohipófisis. La neurohipófisis, ¿qué sustancias produce la neurohipófisis? Oxitocina, ¿sí? ¿Y cuál otra? Y ADH. ADH es hormona antidiurética. Entonces la hormona antidiurética va a actuar por acá en el riñón, control de líquidos. Oxitocina podrá actuar por acá para la contracción del útero, o podrá actuar por acá para la expulsión de la leche, no producción de leche. La producción de la leche es ¿de cuál hormona? De prolactina. Entonces esto es para eyectar la leche. Y esto son sustancias que sí se producen en el hipotálamo, pero se acumulan acá. Entonces es distinto. O sea, ya acá, o sea, esto es una vía neuronal hacia la adenohipófisis, a la que está en la parte anterior, es vascular. Se pasan hormonas desde acá hasta acá, y cuando llegan, pues ya tendrían diferentes. Las lactotropas para producir prolactina y que la mama pueda producir leche. ACTH, que me estaban preguntando uno que antes de que le diera Cushing y todo eso, entonces por acá yo voy a llegar entonces a la suprarrenal para producir una sustancia que tiene que ver con el estrés. ¿Cuál? Cortisol. Bien, entonces cortisol. Y la Human Grow, aquí podría faltar la otra, la H chiquitica, la hormona del crecimiento humano. La somatotropa pues llegaría a diferentes estructuras para producir un fenómeno anabólico, para el hígado, para la grasa, para el músculo, para el hueso. De acá, las que son para las gónadas, la luteinizante y la folículo estimulante, pues llegarán a las dos gónadas dependiendo del sexo, para el testículo o para el ovario, en el hombre para producir testo, en las mujeres para producir estrógenos. Y hoy nos vamos a concentrar en esta, solamente en esta. La TRH estimula al adeno para que produzca TSH. Eso va a llegar hasta la glándula tiroidea para producir hormonas tiroideas, que ese vendría siendo entonces el tema de hoy, tiroides. Entonces, con respecto a tiroides, el esquema macro es hablar de anatomía, hablar de fisiología, cómo se producen las hormonas tiroideas. Paramos un momentico y de ahí hablamos de una enfermedad específica, ¿sí? Que vendría siendo la enfermedad de Graves. Entonces, la finalidad de esta glándula vendría siendo sintetizar este par de hormonas, T4, que se puede llamar tiroxina, y T3, que se llama triyodotironina. Tres yodos, ¿sí? Pegados a este tipo de proteína, que se llama tironina. Esta se llama tiroxina, pero también la podría llamar tetrayodotironina, de tetra, de 4. ¿Qué es esta T3 y T4? No son más que aminoácidos con yodo, y que van a estar regulando el metabolismo. Y el metabolismo tiene que ver con toda la forma como nuestro cuerpo utiliza la energía. Y es uno de los tipos de mecanismo más importantes para nosotros poder sobrevivir. Necesitamos recursos para poder trabajar, y eso es gracias en gran parte a estas sustancias que vendrían siendo las hormonas tiroideas. El metabolismo entendido entonces como todo ese conjunto de procesos químicos que le dan entonces energía, puede ser obtenida desde las grasas, desde los carbohidratos, desde las proteínas. Así es como vamos biotransformando todo lo que consumimos. Si almorzaron, todo eso lo están biotransformando para poder cumplir con su función metabólica. Esas hormonas tienen que estar en una concentración justa, ni mucho ni poco. Si están muy altas o muy bajas, eso van a ser dos tipos de grandes enfermedades. Si están muy altas, hipertiroidismo, ¿sí? Entonces ese vendría siendo. Y eso es como un incremento del metabolismo y de los efectos de la división simpática. Si están muy bajitas, vendría siendo hipotiroidismo. Entonces se disminuye la tasa metabólica. Una pregunta, profe, como ahí dice durante el periodo largo, pero ¿cuánto tiempo más o menos uno ya comienza a desarrollar en sí la enfermedad?
No, a veces es muy poco predecible. En hipertiroidismo sí se notan muy rápido los efectos. En hipo a veces pueden pasar mucho tiempo sin que las personas se den cuenta, años sin que se den cuenta. Es más, yo pensaría que de aquí hay varios que son hipotiroideos y no están diagnosticados. Bueno, algunos están diagnosticados, pero hay varios que podrían ser hipotiroideos y no están diagnosticados. Y simplemente van a su EPS, donde es su médico, a hacer su chequeo y posiblemente les salga la TSH alterada. Y entonces a largo plazo van a tener ahí esa parte. Muchos se descubren así, como en chequeos. Los hipotiroidismos subclínicos. Entonces van a producir síntomas y signos de disfunción tiroidea. Creo que es muy difícil a veces, porque por ejemplo el hipotiroidismo puede dar somnolencia y decir que un adolescente está durmiendo mucho. Bueno, sí, puede ser por la adolescencia, pero también puede ser por hipotiroidismo. Tiroides, esta glándula está en la parte anterior del cuello, por delante de la tráquea, tiene esta forma de H o de escudo, no debe ser palpada. O sea, si yo estuviera observando o palpando el cuello de una persona, ni la debería ver, ni la debería tocar. Si la encuentro aumentada de volumen, eso me estaría orientando a que posiblemente haya algún tipo de alteración, porque es pequeñita, ella pesaría apenas como unos 20 gramos, ese vendría siendo el peso. Ella tiene dos lóbulos, un lóbulo derecho, un lóbulo izquierdo, derecho-izquierdo, y ellos están pegados por esta zona central, y esta zona central es como lo que se quedó con Panamá, el istmo. Entonces ese istmo es una especie como de canal que está uniendo estas dos estructuras, los dos lóbulos. Ellas por detrás tienen un tejido muy chiquitico que se llaman las glándulas paratiroideas. Esas glándulas paratiroideas son esenciales para esto, para controlar el calcio. Pero eso es tema de otra historia, porque son otras glándulas, son muy pequeñitas. Las de hoy vendrían siendo estas de aquí, la tiroides. Esta es la tiroides sin tráquea, sin las demás estructuras, exceptuando una arteria y una vena, pero vista desde atrás. Un lóbulo, otro lóbulo, por aquí el istmo, y estas cuatro cosas que aparecen diagramadas aquí en amarillito vendrían siendo las paratiroides. La paratiroides, esa es la que tiene que ver por acá con regulación del calcio. Esto me pasó aquí. Solo. Sin entrar. Aquí tendríamos tiroides. ¿Cuál vendría siendo entonces su ubicación aproximada en el cuello? Aquí ya estaría en un corte, pues en una persona que obviamente falleció. Hagan de cuenta, palpen aquí, esta vendría siendo la nuez o la manzana de Adán. Por debajo de la manzana de Adán, ustedes si van aquí en la línea media, van a sentir una estructura rígida, este vendría siendo el cricoides, y abajito, casi siempre, no debería ser palpable, pero estaría aquí como por encima de donde está el huequito entre las dos clavículas. Ahí por detrás y hacia abajo, ahí es donde debería quedar la tiroides. Y este es el aspecto real de una tiroides, con su lóbulo izquierdo y derecho, y aquí la región central, que vendría siendo el istmo. Si se sacan completamente todo, pues entonces esta vendría siendo la vista posterior, los dos lóbulos, la parte central, que es el istmo. Bueno, esta es una de lo que más se está incrementando, o sea, y en jóvenes, tiroiditis autoinmune, tiroiditis de Hashimoto, que está produciendo hipotiroidismo. O sea, es una enfermedad que va... Cuando yo estaba apenas graduándome no había tanto Hashimoto, pero ahorita hay mucho Hashimoto. ¿Sí? Esta es una tiroides enferma, pues
si comparaban la otra se veía como lisita, no pero esta se ve como con malformaciones, como con pelotas. Esta tiene nódulos, esta es una tiroides que es francamente anormal y ya puede tener alteraciones entonces hormonales. La tiroides ubicada entonces ahí, en esta parte central por delante de la tráquea, si yo la miro al microscopio, ella va a tener lo siguiente, va a tener unas estructuras que se llaman folículos. ¿Los folículos de qué están hechos? De células foliculares. Me voy entonces para la otra diapositiva y ya me devuelvo. Entonces aquí está la glándula tiroides. Si la miro al microscopio, solo una de estas, digamos, donde está únicamente el puntero, esa vendría siendo una célula folicular. Si yo uno muchas células foliculares a esto, se le va a denominar un folículo. Este folículo en su interior, aquí, sobre todo en esta imagen, observen que tiene algo que está como baboso, claro, esto es el coloide. Entonces, esto estaría siendo entonces un folículo que en su centro tiene coloide. Y por fuera de los folículos existirán unas células que se llaman células parafoliculares, al lado de. Y aquí algunas arterias o estructuras vasculares. Y me vuelvo entonces a la letra. Los folículos están rodeados de capilares y por fuera existirán células parafoliculares o células C que van a producir una sustancia que tiene que ver con regulación también del calcio, la calcitonina. No tiene que ver con la producción de hormonas, o sea, las que tienen que ver con producción de hormonas de la tiroides T3 y T4 son las foliculares. Esto produce otra cosa, vendría siendo calcitonina. Y vemos aquí folículos, coloide, y aquí tendríamos varios, lo amarillo, coloide, esto, células foliculares formando un folículo, y por acá vasos, estromas, células parafoliculares. Lo que se veía amarillo en la diapositiva previa, entonces son el coloide, que es una serie de proteínas, y específicamente de esta proteína, la de acá, tiroglobulina. Esa vendría siendo la proteína esencial del coloide. ¿Qué más va a tener el coloide? Hormonas tiroideas que están ahí apenas en un proceso de formación. Entonces aquí estaría la estructura de un folículo con sus células, y así es como se ve al microscopio. Cada una de estas son células foliculares y esto vendría siendo coloide. Y aquí ya lo ven entonces con sus marcas. Estas que están por aquí por fuera, células parafoliculares. Entonces, resumiendo, hasta este momento, tenemos una estructura que controla toda la liberación de hormonas, el hipotálamo. Se la va a enviar entonces a la hipófisis. Una parte de la hipófisis tiene que liberar una sustancia que, la que libera el hipotálamo es TRH. La que se va a liberar aquí, desde la hipófisis para llegar a la tiroides, es TSH, hormona estimulante de la tiroides o de la glándula tiroides. Entonces esto va a llegar hasta acá. Y esta estructura, que es la glándula tiroides, tiene folículos que están hechos de células foliculares, en cuyo centro hay una proteína, tiroglobulina, que está que está en el interior del folículo y que genera coloides. Si yo cojo solo una célula folicular, una sola de aquí, esto es lo que está ocurriendo. Hay un capilar y ustedes ven por acá un flujo de iones, un flujo de proteínas, y con eso es con lo que vamos a continuar. ¿Listo? Entonces, hasta el momento vamos así, de lo macro a lo micro. Y entramos a la parte de producción de células tiroideas, de hormonas tiroideas. Y aquí, permítanme. Aquí
estaría entonces el cartílago tiroides, y observen que no es lo mismo cartílago a glándula. La nuez o la manzana es el cartílago, pero por debajo, aquí es donde estaría la glándula tiroidea, con su forma de H o de escudo. Esta es la vista posterior, un lóbulo, otro lóbulo, y aquí quedarían las que vendrían siendo las paratiroideas. Si yo cojo esta glándula tiroides y la mirara entonces mucho más detallado, entonces este es el aspecto de ella. Va a tener folículos, esto es un folículo, y en el centro de ese folículo va a tener un material que se denomina coloide. Aquí, a ver, esto es coloide. Si yo miro aquí, ya entonces esta parte del coloide, cada una de estas que aparece por aquí vendrían siendo las células foliculares. Cada una de estas, célula folicular, folicular y folicular. Ahora entramos a cómo se producen estas hormonas. Esas hormonas necesitan yodo para poder funcionar. Entonces, en la dieta de nosotros tiene que existir un consumo mínimo de yodo. Ese yodo tiene que entrar hacia la estructura que se llama el coloide. Ya vamos a ver entonces cómo lo hace. Entonces, estos son como pasos que se necesitan. Yo necesito conseguir yodo, yo necesito, para poder formar hormonas tiroideas, producir esta proteína, y para producir esta proteína, que específicamente es una glucoproteína, pues tendrían que haber entendido el tema de primer corte, síntesis de proteína. Hay material en el ADN, transcripción, traducción, ribosoma y producción de una proteína, plegar esa proteína. Eso lo tiene que hacer la célula con todo su material. Y después de que se fabriquen, esas hormonas tienen que ser liberadas a la circulación. Eso como de una forma macro. Esa T3 y esa T4 se van a generar, a producir aquí, en el coloide, gracias a yo coger esa proteína y meterle yodo. Así es como se van formando ellas. El proceso ya paso a paso, aquí es donde vamos. Recapitulación: hipotálamo, TRH, hipófisis, TSH. TSH estimula la tiroides. La tiroides produce T3 y T4 con las foliculares, y con las parafoliculares produce calcitonina. Si esta TSH, que está siendo liberada de la adenohipófisis, se llega hasta esta estructura que es la tiroides, existe, y ahí vendría siendo tema también de primer corte, funciones de las proteínas de membrana. Las proteínas pueden funcionar como receptores. Entonces aquí hay un receptor, el receptor de TSH. Supongan que esta bolita verde que está por acá es una molécula de TSH. Entonces esa molécula se pega a su receptor. Cuando se pega a su receptor, hace una señal de segundos mensajeros para que esta estructura comience a mover toda la maquinaria para poder producir T3 y T4. Eso es entonces lo que ella está haciendo, ¿sí? Entonces ella es lo que está produciendo para poder generar todas estas hormonas. Primera parte, por acá, tiene que conseguir yodo. Entonces esa vendría siendo la primera etapa, por acá, captar yodo, captación de los yoduros. Listo, la captación del yodo. El yodo lo consumimos. Hubo un tiempo donde había déficit de yodo y había muchos problemas tiroideos. Estoy hablando de 1930, 1940, 1950. Y había muchas personas que tenían una bola aquí en el cuello. En Antioquia lo llamaban coto, ¿sí? Que era como una pelota acá, y era bocio como tal. ¿Cómo se solucionaron esos problemas tiroideos? Suplementando el yodo. Si ustedes van a cualquier supermercado y compran sal, la sal dice sal yodada. La sal no viene con yodo. La sal le añade yodo. Es lo mismo que el pan. El pan no viene con ácido fólico, dice pan suplementado con ácido fólico, y lo suplementan para evitar los defectos de desarrollo del tubo neural. Entonces,
consumimos yodo en la sal y eso va por circulación, pero tiene que entrar acá, tiene que entrar entonces a la célula folicular. Para poder que eso se dé, ella utiliza diferentes mecanismos. Métame aquí, por aquí. Entonces por acá, esto, lo que se está iluminando vendría siendo hipotálamo. Esto que está aquí bajando vendría siendo la TRH. Bueno, ahí están apareciendo inclusive el nombre. Y eso está llegando hasta está viajando a través de vasos portas para llegar hasta células tirotropas, para que esas células tirotropas puedan liberar esto que está saliendo por acá, que vendría siendo TSH. Eso es el fenómeno arriba, el fenómeno central. Acá ya lo que tendríamos vendría siendo el folículo de la célula tiroidea, solo un folículo. Entonces aquí está como cortado, es una zona altamente vascularizada, por estos capilares tiene que estar viajando el yodo, y esto que está por aquí rosadito, pues vendrían siendo células que no producen ni T3 ni T4. ¿Qué producen las células parafoliculares? Calcitonina. Van a producir esto, calcitonina. Y estas estructuras que están acá, las células foliculares, van a formar ese círculo, ese anillo, y si ustedes lo ven por aquí un poquito más lejos, más distante, es como si fuera una morita. Y ahí, en todo el centro, acá, va a existir esa cosa amarilla que vendría siendo el coloide. Y el coloide vendría siendo ya lo que va a permitir que en esa estructura se puedan formar las hormonas tiroideas. Es como la cocina donde se va a poder fabricar esto. Acá es donde vamos en la parte de la historia, ¿sí? Entonces, arriba en la parte están pasando una gran cantidad de cosas, glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas y también pequeñas cositas, entre ellos minerales, yodo. Entonces el yodo va a pasar desde acá y tiene que entrar entonces a la célula folicular, que vendría siendo ese proceso que se denomina la captación de los yoduros. Ahorita volvemos entonces a este de aquí. Este es el proceso de captación de los yoduros, y ya me devuelvo acá. En esta imagen, que es como el resumen de toda la síntesis de hormonas tiroideas, vamos a ir mostrando todo esto por fases. Entonces, primero, acá, captación de los yoduros, el capilar, el yodo, y aquí el yodo. Que resulta que aquí adentro, en la célula folicular, hay más yodo que aquí. Entonces, ¿cómo debería ser el transporte? ¿Con energía o sin energía? Si yo necesito ir en contra de un gradiente. Con energía. Entonces, esa célula folicular necesita energía para poder captar ese yodo. ¿Cómo lo va a hacer ella? La célula siempre es tacaña con la energía, siempre es tacaña con el ATP. ¿Qué es lo que decide ella entonces acá? Hay una bomba de ATP que ella siempre usa, ¿sí? La bomba de sodio, potasio, ATPase, ¿sí? Saca 3 sodios, mete 2 potasios, bueno, ahí está. Siempre está haciendo constantemente ese recambio, y para eso necesita ATP. Pero el sodio que saca lo tiene que volver a entrar. Como lo tiene que volver a entrar, ese proceso también necesita energía. La célula podría decir, bueno, le armo su propia proteína y su propio canal al yodo para que el yodo entre. ¿Sí? Pero si el sodio tiene que entrar, pues aprovecho ese ATP y lo dejo que haga. Eso es un proceso en el cual dos sustancias entran en la misma dirección. ¿Qué tipo de transporte es ese? Transporte activo, pero recuerda, sin portador, antiportador, sin portador. Entonces, coge el sin portador de sodio-yodo
y permite que entre. O sea, al sodio siempre lo sacan, ¿sí? Siempre lo sacan, ¿sí? Es como esos amigos que los mantienen en la friendzone y siempre lo sacan y lo sacan y lo sacan. Y cuando ya dan el piquito esquineado, vuelven y lo sacan y vuelven y lo sacan, ¿sí? Y aquí están. Pero esta es que también calienta al amigo, ¿sí? Le dice, bueno, a don Sodio, ¿sí? Llamémoslo Kevin, por colocarle cualquier nombre, ¿sí? Le dice, listo Kevin, yo dejo que entre, pero éntrese con su amigo Yodo Brian, ¿sí? Entonces entra, o sea, tiene que entrar a Kevin, pero entre también con Brian, ¿sí? Que Brian está pispito. Entonces entran los dos a través de un simportador, de sodio-yodo. Entonces así ya, la célula vuelve y coge su sodio y ya tiene yodo. Ese vendría siendo el proceso de captación de los yodoburos. Después, ¿qué es lo que tendríamos por aquí? Permítame un momento. He captado yodo. ¿Qué dice entonces esto aquí que ya está resumido? Es un cotransporte del ion de yodo a través de una proteína simportadora. Esto es estimulado por la TSH, que es liberada desde la adenohipófisis, y estoy consiguiendo yodo para poder sintetizar hormonas tiroideas. Este yodo lo tengo que transportar al coloide, o sea, está aquí en la célula folicular, pero lo tengo que pasar aquí. Entonces, esta es una parte de la membrana y esta es otra parte de la membrana. Aquí ya existirá una proteína que se llama pendrina, y esa pendrina permite que el sodio que estaba aquí pueda pasar al coloide. Lo pasé de la célula folicular al restaurante, a la cocina, al coloide. Y ya tengo la sal para poder fabricar una salsa. Primero, la sal yodada. Vamos en esta etapa, transporte de yodo. Bueno, esta no es dendrina, es pendrina. Es una P, dendrina. Y después necesitamos tiroglobulina. ¿Cómo se sintetiza tiroglobulina? Vuelve y juega. Célula folicular, síntesis de proteína, busco el ADN donde está la parte para sintetizar tiroglobulina, se lo envío una RN mensajero, transcripción, traducción, ribosomas, sitio E, sitio B, sitio A, elongación, corte, cutane splicing, intrones, entrones, exones, organizo, doblo la proteína y ya tengo una proteína que se llama tiroglobulina, ¿sí? Ya tengo entonces este fenómeno que se está dando acá, la síntesis de tiroglobulina, la que aparece aquí gracias al retículo endoplasmático rugoso. Tengo una parte que es sal yodada y tengo una parte que es carne. Entonces ya puedo hacer una carne con sal yodada. Es esto aquí. Esto va a pasar hacia esta estructura. Entonces esto pasa a través de exocitosis. Hasta aquí se forma su propia vesícula porque es muy grande y ya llega. Y estamos en el restaurante, en el coloide. Tengo una proteína que es tiroglobulina y tengo yodo. Necesito mezclar esas dos cosas, como hacer una carne con una salsa. Esto es lo que va a ocurrir aquí. Se los muestro entonces otra vez en donde estábamos por acá con la animación. Aquí está, permítame aquí. Aquí, este es un receptor, ¿listo? Esta estructura de ahí. Ahí se pega entonces la TSH y llega y induce a la célula para que pueda sintetizar tiroglobulina. Cuando la sintetiza, esa tiroglobulina, esta que está aquí, ya pasa al coloide. Ese fue el primer fenómeno entonces que estaba ocurriendo por aquí, ¿sí? Se pegó, indujo para que en esta fábrica que era la célula folicular, esta hormona que ya se ha sintetizado y que quedó en esta vesícula va a pasar a través de exocitosis a el coloide. Y este es el cotransportador de sodio-yodo, ¿sí? Entonces aquí está, y observen ahí cómo están entrando al mismo tiempo algo que vendría siendo como naranjita y otro que vendría siendo entonces aquí como moradito, ¿sí? Entonces está entrando yodo y está entrando al mismo tiempo sodio a través de esto, estimulado por la misma TSH.
Acá yo tengo tiroglobulina en esta región, en el coloide. Voy a dejar la tiroglobulina simplemente como si fuera una cadena. A esa tiroglobulina yo le puedo ir mezclando un yodo, otro yodo, y van a existir algunas partes donde se podrían dejar hasta 2 yodos. Entonces, por ejemplo, aquí, un yodo aquí y otro yodo aquí, digamos, aquí a ver. Entonces tengo una proteína a la cual le he ido metiendo yodos y yodos. Esa parte de poder entonces tener ya esta tiroglobulina, uy, ¿qué pasó? Tengo entonces aquí la tiroglobulina ya sintetizada, el yodo cuando pasó al coloide se oxidó, entonces es un yodo oxidado, y yo comienzo a acoplar a esta carne, le comienzo a acoplar pedacitos de yodo. Y después yo lo puedo comenzar a fragmentar. Yo puedo dejar por acá, no sé, dejar un solo yodo. Si yo dejo un solo yodo, eso vendría siendo una monoyodo tirosina. Podría dejar paquetes de 2 yodos, diyodo tirosina. ¿Sí? O podría dejar paquetes de 3 yodos, triyodo tirosina. Ya tengo la T3. O podría dejar, permítame aquí, 4 yodos, tetrayodo tirosina, y tengo T4. Así he fabricado las hormonas tiroideas. Pregunta, Yelitza. ¿En dónde? ¿Dónde? ¿Síntesis de tiroglobulina? En el aparato de Golgi. La proteína se sintetiza, pero se empaqueta en una vesícula. Por eso es que tiene que salir por exocitosis, porque es muy grande. Y recuerden que las cosas que son muy grandes ni siquiera pasan por un canal, tienen que salir por cambios de la membrana. Entonces saldrían a través de una vesícula. Ahí va saliendo a través de ese proceso que es exocitosis. Entonces aquí observen cómo la tiroglobulina le voy pegando yodos y puedo ir formando T1, puedo ir formando T2, y si sumo T1 y T2 yo puedo tener T3, y si sumo 2 de estas podría tener T4. Así es como se van acoplando yodos y ya puedo tener estas hormonas. Cuando las tengo formadas, entonces formadas en el coloide, las devuelvo. Y aquí, dentro de la célula folicular, la comienzan a partir y a fragmentar. Cuando ya está partida y fragmentada, a lo que sobre, por ejemplo un T1, le quitan ese yodo, lo van guardando para seguir aquí almacenando yodo, y ya T3 y T4 salen a la circulación. Entonces vean toda la fase como de una vuelta rápida. Cogí yodo, lo paso de la folicular al coloide y lo oxido. En el coloide también llegó la tiroglobulina que se produjo acá. Entonces aquí ya tengo tiroglobulina y yodo. Los mezclo, los voy individualizando, y finalmente ya la hormona hecha la devuelvo aquí a la célula folicular. Lo que me sirve lo saco a circulación, lo que no me sirve lo desbarato y guardo el yodo o guardo los aminoácidos para seguir sintetizando tiroglobulina. Y así es como esta estructura, que es la tiroides, va funcionando. Visto entonces ya paso a paso. Primero, el yodo entra por el capilar, se oxida a través de esta enzima, la peroxidasa. Esa enzima me ayuda a ir pegando yodos a la carne, entonces se van formando monoyodos, diyodos, y finalmente cuando ya se formaron esto, vuelve y se devuelve hasta acá y salen las hormonas a la circulación. Eso es todo el proceso. Estos son simplemente más imágenes complementarias para lo que ya les expliqué. Cuando las hormonas están ya circulando, cuando ya han sido formadas y cuando ya se han ido entonces otra vez hacia la circulación, este tipo de hormonas, la T4 y la T3, llegan a su tejido. Cuando llegan a la célula efectora, cuando llegan a la célula, ellas entran y van a producir modificaciones en el núcleo. Entonces aquí se pega T3 y T4 a la célula, entran al núcleo, y cuando lleguen al núcleo van a transcribir genes. ¿Sí? Cuando yo les estaba hablando en la clase pasada sobre cómo podría funcionar una hormona, recuerden que hay unas que pueden llegar hasta el núcleo y generar expresión de genes. Hay otras que tienen que ver simplemente con generar señales de segundos mensajeros. Estas entran al núcleo.
se entran al núcleo y entrando al núcleo, dependiendo de la célula en que estén, le van a dar una función específica. Si es para el músculo, es una función. Si es para la grasa, es otra función. ¿Sí? Entonces, ellas intervienen en todas las células de nuestro cuerpo y a cada uno le va a decir qué es lo que tiene que hacer para poder funcionar con su metabolismo. El metabolismo dependerá entonces de que estas hormonas estén reguladas, que estén en un nivel normal. Si están muy altas, tendré acelerado el metabolismo. Si están muy bajitas, tendré retrasado el metabolismo. Si están muy altas, hipertiroidismo, se me acelera el metabolismo. Si se acelera el metabolismo, bajo de peso. Por eso es que hablan algunas veces así en forma popular de cuál tiroides tiene, dice de la que enflaquece, pues es un hipertiroidismo. ¿Y de cuál tiene? De la que engorda, un hipotiroidismo, porque se está enlenteciendo el metabolismo. El cuerpo, ¿cómo sensa esos déficits? Entonces él busca en la sangre y mira cuántos niveles tiene. Si tiene mucha hormona tiroidea, pues entonces envía la señal hasta arriba del hipotálamo y le dice, pues no produzca TDH, para que esta no produzca TSH. Ese es un feedback negativo que el cuerpo tiene, ¿sí? Y así lo estaríamos regulando. Ese es el proceso normal. Ya, ¿qué es lo que ocurre cuando esto se descuadra? Vendría siendo lo que vamos a estar hablando después del receso, que vendría siendo ya con una enfermedad específica, que vendría siendo la enfermedad de Graves-Bassett. Y esa es la parte del hipertiroidismo. Nos vemos entonces en el receso.